Bueno, en el podcast de hoy venimos a tocar temas relativamente diferentes, porque al final tenemos muchas maneras de relacionarnos y en este canal sobre todo hemos venido a relacionarnos con consciencia. Yo creo que el autoconocimiento toca todos los estamentos de la sociedad y, como dice la ponente de hoy, Vanessa Barbeito, sé tú el cambio que quieres ser en el mundo. Y de lo que se trata en el podcast de hoy es vamos a aportar un poquito de luz sobre cómo podemos aportar este conocimiento, esta conciencia y todo lo que nos está trayendo la física cuántica y la espiritualidad más moderna, porque ahora sí que es verdad que está habiendo un punto de conexión entre la parte más de la ciencia con la conciencia, y esto es lo que nos está permitiendo pues entrar en esta era de Acuario, dándonos cuenta de que la época racional ya se está traspasando para volver a esta era de la conciencia, y hoy tenemos con nosotros a Vanessa Barbeito. Bienvenida. Gracias, Sergio. Para mí es un placer estar hoy aquí contigo por todo lo que nos ha tocado vivir y porque bueno, hemos vivido aquí en esta terraza juntos. Me acuerdo en el COVID, ¿no? Que lo pasamos juntos y estos momentos siempre marcan. Pero bueno, vale, la primera pregunta. ¿Quién es Vanessa Barbeito? Es difícil dar mucha información. Puedo hablar de ahora, porque Vanessa Barbeito ha sido muchas Vanessas Barbeito a lo largo de mi vida. Pero puedo decir que nací en La Coruña y llevo viviendo pues aquí unos 17 años. Me venía para 3 años y me quedé aquí pues porque apareció mi pareja y también porque Barcelona tiene como la magia de poder desarrollar todo lo que a nivel mental te pueda inquietar. Y puedes encontrar siempre a personas afines con las que puedas conversar acerca de eso o desarrollarlo sin que puedas parecer un poco loco o fuera de tu tiempo, que es lo que de alguna manera me pasaba en La Coruña. Me encanta mi tierra, amo mis raíces, mi familia, pero es como que siempre me he sentido un poco fuera de lugar porque soy muy culo inquieto, me encanta aprender mucho de la vida desde muchos puntos de vista y ver cómo conectan, y allí es como todo lo tradicional, lo de siempre, no se cuestionan casi las cosas, y eso a mí me aburría, me ahogaba, y es uno de los motivos por los que llegué hasta aquí. Y bueno, podría decir eso, que soy como una buscadora, una persona inquieta que creo que ahora podría decir que ya no estoy haciendo tantos cursos, pero que me metí en el mundo de la conciencia a explorar, a formarme, a leer, a ir a terapias, a consumir un montón de temáticas de conciencia para descubrir quién era. Y todavía estoy ahí, aún no lo sé del todo. ¿Y cuál ha sido el motivo que te ha impulsado a ser esa buscadora incansable ¿no? Bueno, a ver, es como que ha habido momentos bastante claves en mi vida. Cuando tenía 18 meses de vida, casi me muero. Se me formó una bola de moco, me llevaron corriendo a urgencias, no sabían cómo se había formado eso, los médicos, para ellos aquello era un misterio, y estuve ingresada como unos 10 días, entubada, no me podían visitar, mis padres solo me veían a través de un espejo, de una ventana, y eso para mí como que marcó una herida de abandono muy gorda. Un abandono que no fue provocado directamente por mis padres, fue por una necesidad de supervivencia, de urgencia. Y bueno, lo que ocurrió es que al cabo en esos 10 días, cuando ya iban a tirar la toalla los médicos, uno de los más jóvenes les dijo a mis padres: vamos a probar a darle un antibiótico solo por probar, porque no sabemos si esto va a ser efectivo, a ver si ayuda a deshacer esa bola. Me dieron el antibiótico, se deshizo la bola y continué viviendo. Hace poco, con uno de los médicos colaboradores del proyecto, que habla de experiencias cercanas a la muerte, llegamos a la conclusión de que a lo mejor yo tuve una experiencia cercana a la muerte siendo tan pequeñita y no me acuerdo de nada. Y eso hizo que también ya estuviera en el mundo de una manera como, a partir de ese momento, como un poco revieja, una niña revieja.
¿sabes? Como que no era niña, que aunque podía jugar y tenía mucha creatividad y disfrutaba mucho con mi hermana y en la naturaleza, siempre me gustaba estar en la mesa con los mayores, opinar, y siempre también tenía como mucha responsabilidad. Mis padres no me tenían que decir nada de lo que tenía que hacer, ni cuándo me tenía que tomar una medicación. Tuve muchos problemas de asma y alergia a raíz de ese momento, y entonces siempre, bueno, pues como el tema del autocuidado, como que ya estuvo muy, muy ligado a mí. A partir de ese momento, bueno, todo me llevó a formarme como enfermera y dedicarme a cuidar a los demás, y comprendí que elegí esa profesión pues porque cuando uno tiene herida de abandono, que es una herida muy profunda del alma, que ya viene de muchas vidas atrás, la forma de curarla es acompañando a otros, para descubrir que al final esa soledad profunda que sientes es como algo inherente al estar aquí, porque hasta que no regresas del todo a la fuente, esa soledad siempre la acabas sintiendo en algún momento de tu vida, es algo muy, muy, muy profundo. Y cuando ya llevaba unos años ejerciendo de enfermera, ya vivía aquí en Barcelona, pues tuve una crisis existencial muy grande en donde tiré la bata de enfermera a la basura, literalmente, y dije que la ayuda era toda una inventiva. Me fui a África con un proyecto solidario y cuando llegué allí, claro, yo no me daba cuenta de que estaba huyendo de cosas de aquí, de Barcelona, y claro, cuando tú huyes de algo, te lo encuentras allá donde vas, ¿no? A repetir curso, claro que sí. Y entonces lo que ocurrió es que allí me encontré con una realidad, por lo que yo estaba vibrando en ese momento, que, pues que allí no se necesitaba nuestra ayuda. En realidad lo que hacen muchas veces los occidentales cuando van a países calificados como del tercer mundo es interferir y sacarles sus recursos y su forma de saber atender su vida. Y les imponemos nuestra mirada y nuestras necesidades, las trasladamos allí y entonces para mí era como una locura ver que no tenían para comer y tenían móvil. A lo mejor venía una madre con no sé cuántos niños y el más pequeño se estaba muriendo y era como una cosa, bueno, pues como que se iba a morir y era natural, no había drama, porque había muchos otros niños que seguir cuidando. Luego me encontraba con que a lo mejor estaba en un consultorio médico y solo la atendía una enfermera, no había médico. Y entonces la enfermera ya se formaba allí en Senegal con una medicina muy agresiva. Entonces, si venía alguien con paludismo, que es como una especie de diarrea con mucha fiebre, en lugar de tratarlo, pues hidratándolo o dándole hojas de nin, que es un árbol que tienen allí en todos los pueblos, pues les enchufaban una vía y no sé cuántos antibióticos muy fuertes que acababan con toda la flora intestinal de la persona, con lo cual las defensas estaban más bajas y era más fácil todavía que se siguieran enfermando. Y yo era como, me iba cortocircuitando la cabeza, me iba enterando de cosas y cada vez me iba poniendo peor. Y yo me iba para allí 3 meses y aguanté 10 días. Me enteré de que en esa aldea tenían necesidad de leche para los niños pequeñitos para tener una buena fuente de proteína y resulta que en el poblado más cercano, que no sé si estaba a 10 kilómetros, tenían vacas y tenían que tirar la leche porque no tenían cómo conservarla ni cómo transportarla. Y luego Nestlé, desde aquí, les mandaba leche en polvo a los del poblado donde yo estaba. Yo decía, ¿cómo? Claro, ¿sabes? Es como, bueno, entonces tuve que regresar, no aguantaba más aquello, regresé y me fui a Galicia, no podía volver a Barcelona, necesitaba como tierra, mucha tierra, y llorar y gritar y estar triste, pelearme con todo el mundo y conmigo misma, y al final me pasé pues 6 meses comiendo, paseando por la naturaleza y sacando lo que tenía dentro. Y eso me llevó a colocarme de una manera muy diferente a la hora de regresar como enfermera. Porque me di cuenta de que ser enfermera era una excusa, era un rol como si me pongo un disfraz y digo, pues ahora me disfrazo de enfermera. Hacía lo que tenía que hacer como enfermera, lo que se me pedía en ese trabajo, pero lo importante era lo que ocurría con el paciente o con la persona que tenía delante cuando era de verdad, cuando se daba una comunicación de corazón a corazón, de humano a humano. A veces pasaban cosas, nada, 2 frases, ni siquiera era cuestión de tener mucho tiempo para escuchar al paciente, era querer estar allí, presente, de verdad, y allí pasaban cosas
maravillosas. Entonces, eso lo estuve explorando, aparte en unas condiciones muy precarias. Hacía el cupo de 2 enfermeras y media y me contrataban cada mes. Yo no sabía si al mes siguiente iba a tener trabajo, pero yo me prometí a mí misma que iba a sacarle el mayor jugo posible a esas circunstancias. Y cuando terminé de trabajar en ese ambulatorio, tenía como unas ganas de llevar este mensaje. No sabía qué forma darle, ni cómo hacerlo, pero tenía la necesidad de trasladar esto que yo vivía al resto de mis compañeros. En esa época, ¿cuál ha sido la experiencia con los pacientes que más te ha tocado y cuáles han sido tus aprendizajes? De esa época concreta, podría decirte que, a ver, una como muy sorprendente fue que una paciente, no sé cuántas visitas, en atención primaria lo bonito que es que tú visitas siempre a los mismos pacientes. Es como se le llama salud, atención comunitaria y familiar, ¿no? Porque formas parte también un poco de la vida de las personas. Entonces, los pacientes vienen frecuentemente a verte. Y esta señora venía porque llevaba como años intentando ajustar su tensión arterial, que siempre la tenía alta. La doctora le iba cambiando los tratamientos constantemente y no había manera. Y entonces un día, como yo escuchaba, yo para la tensión arterial siempre tenía como la cosa de les pongo un poco de música de fondo primero, antes de que hablen, que escuchen y luego les miro la tensión. Porque a veces con eso ya se ajustaba, ¿no? Se tranquilizaban y se salía bien la tensión. Pero en el caso de esta señora, esto no funcionaba. Entonces, bueno, como iba hablándome de su vida y de sus cosas, un día me reveló un secreto. Un secreto que no le había dicho a nadie. Ni a su marido, ni a sus hijos, ni a su mejor amiga, a nadie. Y cuando reveló ese secreto, a partir de ese momento se le arregló la tensión arterial. Entonces, ahí fue como entender lo importante que es esa escucha de auténtica y no juzgar al paciente con lo que te está contando y desde ahí ver qué pasa. Y se le arregló la tensión arterial. ¿Y cómo has vivido este proceso de transformación, ¿no? Desde que te pasó aquello con el tema de la bola de mocos hasta ahora para poder empezar y poder transmitir el proyecto que tienes, ¿no? Escuela para la Vida. Cuéntanos un poco. ¿Cómo lo he vivido? No sé, ha sido como algo gradual. Creo que tengo un punto así brujil, también siempre muy presente, como una parte muy intuitiva, que tengo como un componente mental muy grande también, pero esa voz, a medida que ha ido pasando el tiempo en mi vida, ha tenido como mucha más presencia. De hecho, si yo no le hago caso a esa voz, me empieza a doler el pecho y me encuentro fatal. Entonces no puedo no escuchar a esa voz. Entonces, ha sido como gradual. Al principio, claro, la intuición no utiliza la lógica ni la razón. Entonces, de repente algo que te dice, vete por allí, no vayas por allí, hoy vete por allí. Y tú misma te estás cuestionando, ¿pero por qué no voy por allí? ¿Qué problema hay? Y entonces, a lo mejor, como todavía dudas, pues pruebas a ir por donde tú querías ir al principio, ¿no? Y de repente, pues te encuentras a alguien que no tienes ganas de ver, o llegas más tarde al sitio que querías ir. Bueno, ha sido como un poco como si fuera un músculo, irlo entrenando e ir aprendiendo a escuchar cada vez más esa voz. Y luego, hasta no hace mucho, el motor que a mí más me ha conducido también a buscar herramientas y caminos ha sido el sufrimiento. El mío y el acompañar el sufrimiento de los demás. Como enfermera, yo siempre digo que los trabajos en el contexto sanitario y educativo son como de lo más rico, porque es un contexto en donde estás en contacto con gente de muchas edades, con muchos problemas sociales, muchos problemas de salud, muchas edades, muchas culturas. Entonces, eso es una riqueza que cuando aprendes como digo yo, a poner un ojo para afuera y otro para adentro, al mismo tiempo, como ir chequeando la información, eso es mejor que un máster o que 10 másters, porque es como trae siempre mucha información para que explores contigo mismo, ¿no?
Y el sufrimiento es que siempre, ya desde la carrera en enfermería, la vida me ponía con lesionados medulares, quemados, en la UCI. Yo decía, pero Dios mío, veía a mis compañeras y decía, mis compañeras todas a los sitios más normales y yo a lo más difícil. Pero a mí, ¿qué me pasa? Yo debo de estar gafada. Y luego me vengo a trabajar aquí, también lo mismo. Tenía mucho miedo a la muerte. Me daba pánico acompañar la muerte de los pacientes, pero pánico. En Galicia no sé qué pasaba, que decía, que no se me muera en este turno el paciente. Y no sé, había algo que lo evitaba. Pero cuando llegué aquí, el primer trabajo así como más serio fue en el Hospital de San Pau. Y ahí pues me tocó trabajar casi siempre en una medicina interna geriátrica. Entonces eran gente muy mayor que reingresaba y al final se moría muchas veces allí. Y eso me llevó también a explorar qué es acompañar la muerte desde el amor y desde la conciencia. Entonces, siempre que me atrevía a cruzar aquello que yo me resistía un montón porque me daba miedo o porque lo juzgaba como que no tenía que estar pasando y decía, venga, va, pues lo voy a hacer, había siempre un regalo para mí, siempre. Y era como que la persona se encontraba mucho mejor a quien acompañaba, o si se tenía que morir, se iba con más paz. Y era como, va a sonar un poco raro, pero era como aprender a ver la belleza en todo, aprender a ver el amor en las situaciones más difíciles que la vida te pueda poner, aprender a ver el amor ahí. Y fue algo gradual. Como, bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que si me quedaba viviendo desde el sufrimiento, eso era un calvario. Estar todo el tiempo en modo sufrimiento, en modo drama, a mí eso no me aportaba nada. Vane, ¿cómo se puede ver la muerte desde el amor? Vale, nos metemos en cosas muy, muy profundas, ¿eh? Sí, sí. Vale. A ver, en realidad la muerte existe como un mecanismo evolutivo para el alma. Es decir, tú necesitas, el alma es como el archivo en donde se guarda la información de todas las vidas que vas viviendo. Entonces, en realidad aquí lo que hacemos es, de alguna manera somos como una chispa que se desprende de la fuente de todo y el objetivo final es regresar a la fuente. Pero para eso te tienen que ir pasando un montón de cosas para primero ver todo lo que no eres y a partir de un número de vidas empezar a ver lo que sí eres. Vale. Entonces llega un momento en el que es que también son certezas que vas como que se van desarrollando dentro de ti. A mí, yo como soy como una persona que la espiritualidad la necesita practicar. Yo por mucho que lea, hasta que no lo puedo experimentar. Sí, y aplicar en algo, pues eso como que no me llega. Y un caso que me marcó mucho, acompañando también a una señora, era una señora que se llamaba Elvira, que llevaba como 15 días en coma, que no tenía ni siquiera suero de mantenimiento y no se moría. Y yo, ¿pero qué le pasa a esta señora? Me tenía como totalmente sorprendida, como que se resistía y digo, ¿qué pasará? Y a mí, como enfermera, no me formaron me dieron unas cuantas clases de cuidados paliativos, pero no te enseñan a ver otras dimensiones del ser humano. Entonces yo soñé con esta señora una noche y llego al trabajo y le digo, yo creo que me está afectando mucho este caso porque ella soñó con la señora. Y me dicen mis compañeras, bueno, a lo mejor tienes que hablar con la familia. Y yo, ¿pero qué voy a decir? Que es que yo no soy medium ni nada de eso. Y me dice, nosotras ya hemos visto muchas cosas. Bueno, al día siguiente, la auxiliar de enfermería con la que en San Pau, las auxiliares y las enfermeras hacemos los cambios posturales de los pacientes encamados en equipo. En otros hospitales es el celador y la auxiliar, aquí vamos la enfermera y la auxiliar, ¿no? Llega y me dice, ¿qué he soñado con la señora? Y yo, ¿se va a morir con nosotras? Y digo, pues tenemos que hablar con ellos. Y dice, ¿y qué le vamos a decir? Yo, no tengo ni idea. Entonces llegan las 4 de la tarde, primer cambio postural de la tarde, y llegamos y explicamos a la familia, bueno, a ver, esto no es muy normal que nosotros lo hagamos, pero es que hemos soñado las dos con Elvira y creemos que nos está diciendo algo, de alguna manera se está comunicando con nosotras y no sabemos qué le puede estar pasando, porque la señora ya no podía no hablaba, estaba en coma. Entonces empezamos a preguntar, pues, si faltaba algo por hacer. Nada, la señora había, el año anterior, tenía 90 años y el año anterior se había ido con una maletita a Marruecos ella sola, era una señora supervivida. Y nada, no le faltaba nada por hacer.
Y digo, ¿y alguna persona que le falte despedirse de ella? Una señora tan querida que todos los días venían 10 personas al menos a la habitación. Y además se tenían que cambiar porque estaba aislada por una bacteria de contacto que se contagiaba por contacto físico. Y venga, batas, gorros, mascarillas, venga, venga. Y empiezan a repasar todas las personas que habían pasado por allí y las que podían faltar. Y dice la nieta, mamá, falta el tío Antonio. Y digo, ¿y quién es el tío Antonio? Pues es el único hermano que le queda en vida. Eran 10 hermanos y era el más pequeño y ella lo cuidó como si fuera su hijo. Y digo, ¿y dónde está este hombre? Y dicen, pues está en Madrid. Vino a verla cuando todavía estaba consciente, pero él vive en Madrid. Y digo, ¡buah! Pues lo único que se me ocurre es que lo llaméis por teléfono, le expliquéis en qué momento se encuentra ella y que se despida de ella, porque el oído no se pierde cuando una persona está en coma. Entonces llaman al hermano de la señora, nosotras nos vamos de la habitación y al cabo de una media hora me vienen a buscar al control de enfermería y me dicen, Vanessa, se ha ido. Yo me quedé, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, a partir de ese momento, empecé a poder acompañar la muerte, fijándome en todos esos detalles sutiles que acompañan a ese contexto. Por ejemplo, ¿quién no entra en la habitación a visitar al moribundo? ¿Quién no se puede despegar del sillón al lado de la cama, que no come ni va al baño por si acaso se muere? Todos esos detalles es importante como tenerlos presentes y cuando los puedes atender y arrojas paz ahí, pues con una frase, con algo que necesiten expresar, de repente en eso que se descomprime aparece un amor muy grande y las personas se pueden ir más en paz. No siempre es así. Yo por suerte he podido explorar eso, pero sé que mucha gente no se puede ir desde esa paz. Entonces, ya para rematar esto, me formé como doula para acompañar a las mujeres embarazadas emocionalmente y acompañé un parto en casa y por eso te digo que es una sensación, porque es una certeza, una verdad que no puedo demostrártela científicamente, pero cuando nació el bebé yo sentí que el lugar del que veníamos era el mismo que hacia el que nos vamos cuando morimos, el mismo, como, no sé, un estado ahí, vas y vienes, y vas cargando información, vas dejando información y ya está. Entonces, es curioso porque en el momento en el que me encuentro ahora con el tema de la muerte, claro, a mí cuando me dicen que alguien se muere, no me pongo triste. O sea, me da pena si es alguien muy querido, lo mucho de menos que lo puedo echar. Pero yo me siento alegre por la persona que se va porque sé que va a estar en un lugar con mucha más paz y más armonía que la que hay aquí. Imagínate si está enfermo o con dolor o sufriendo. ¿Para qué quieres que esté ahí eternamente encamado en esas circunstancias? Es como una celebración. Por fin se puede liberar de eso, ¿no? Y entonces con todo este proceso, ¿no? Que me imagino que fueron como momentos de inflexión en tu vida, porque cuando uno conecta con este amor que no se puede explicar, a través de la comprensión, a través del sufrimiento, a través de la experiencia, a través del soltar, de entender que hay algo más que la mente, ¿no? Porque esto es muy fácil decirlo, pero otra cosa es la experiencia. ¿Qué es lo que te ha llevado a crear Escuela de Vida y qué es el proyecto en el que estás metida ahora? Escuela para la Vida en realidad nace porque, como decía antes, soy muy culo inquieto y es como que la enfermería, de hecho echo mucho de menos el relacionarme con los pacientes diariamente. Y aparte que como siempre he trabajado como en entornos como pues con gente migrante, con pocos recursos, a veces echo de menos eso porque ahí pasan cosas muy de verdad. Pero es como que la realidad de enfermería se me quedaba muy pequeña, como que todo lo que yo tengo ahora como para compartir en ese escenario, pues no lo podía. Era como, ¿sabes? Como cuando tienes, yo qué sé, imagínate que tú tienes un coche, yo qué sé, no sé de coches, uno de estos que corren un montón. Un Ferrari. Un Ferrari. Imagínate que tienes un Ferrari para moverte por Barcelona. Pues ¿para qué quieres un Ferrari para moverte por Barcelona? El Ferrari lo tendrás para ir por la autopista a toda pastilla, ¿no? Y poder ir por ahí de viaje a donde te dé la gana. Pues es un poco lo mismo, es como que todo el conjunto de cosas que se han ido como sumando a mí
es como que en ese escenario no las puedo usar y entonces estoy como diseñada para llevar a cabo, no olvidando la mirada de la enfermera, para llegar a más gente y transmitir pues una manera diferente de estar en el mundo, de saber más quiénes somos. Y en Escuela para la Vida la intención es como que las personas aprendan a través de las propuestas que tenemos aquí a descubrir quiénes son y a no hacer las cosas porque le digas esto es bueno para esto, esto es malo para lo otro, sino que lo experimenten. Casi todo lo que se hace aquí es muy de experimentar para que tú hagas clics desde la experiencia, no desde que alguien te convence con un discurso que está muy bien dicho y entonces por convencimiento lo haces, sino que tú lo tienes que vivir para que realmente seas libre en esa decisión y no estés tan condicionado de ahora hago esto y me encuentro muy bien y ahora no lo hago y estoy fatal. ¿No? Es como que seas el autorreferente tú de tu propia vida. Es como un poco la filosofía. Y también como que haya una síntesis entre la ciencia, el arte y la espiritualidad. Como que no haya conflicto, que se pueda hablar, por ejemplo, en primavera se hizo un taller de física cuántica, pues, y de repente, pues aquí tenemos un artista, que es el cofundador de la escuela conmigo. Entonces, no hay conflicto. Uno habla de una manera, otro habla de la otra, pero al final en la conversación hay un punto en el que se encuentran estas miradas diferentes de la vida, ¿no? Entonces es como bailar entre estas tres bases y como aportar más riqueza. Un poco también porque el mundo en el que vivimos tiende como a compartimentarlo todo, ¿no? Para que tú controles de algo, tienes que hacerte especialista en un área concreta de la vida y la vida no es eso. La vida es como sumar de aquí, sumar de allá. El que está en el norte ve desde aquí, desde su punto de vista, el que está en el sur lo ve desde... Pues ni uno ni el otro tiene la razón. Cada uno tiene un punto de vista y si puedes encontrar una forma de dialogar, eso es enriquecedor. No tienes por qué imponerte al otro. Y va un poco de esto la filosofía de Escuela para la Vida. ¿Cuáles son las dinámicas o las disciplinas y cómo pueden ayudar a las personas que hay dentro de Escuela de la Vida? A ver, hay como dos corrientes de actuación. Hay una propuesta que es como dentro para las organizaciones y las empresas y luego hay otra que es para todo tipo de población. No hay un género específico, no hay una edad, no hay unas circunstancias de vida ideales. Es muy importante que la persona, cuando viene a una de nuestras propuestas, sienta que quiere hacerla, que haya algo que la llame a venir. Y también siempre es una premisa que cuando tú en una experiencia, en un taller, te abres a compartir por lo que te nace, sin ningún tipo de recato ni de miedo, cuanto tú más te ofreces ahí, más te llevas. Evidentemente. Es así, en la vida es así, ¿no? Cuanto más das, más recibes. Entonces, te explico un poco, pues en estas dos áreas, la que llevamos más tiempo explorando es la que hacemos en organizaciones y empresas, porque arrancamos dentro del sistema sanitario, justo después de la pandemia. Para nosotros la pandemia fue un regalo. Ya sé que para muchas personas fue una pesadilla, pero para nosotros creó el contexto perfecto para que pudiéramos entrar con el proyecto. Yo la necesidad dentro de ese contexto, como yo trabajaba como enfermera, sabía que había una necesidad muy grande de que las personas supieran más quiénes son, qué somos, cómo estamos constituidos, la fuerza que tiene la mente, cómo relacionarnos con lo que sentimos, es clave. Eso lo tendría que saber todo tipo de personas, pero alguien que se dedica a cuidar de otros, con más razón todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco así como a raíz de cuando terminé de trabajar en este ambulatorio que describí antes, como tenía la inquietud de hacer algo más y no sabía lo que era, pues me puse a estudiar antropología médica y salud global, un máster de 2 años, y en ese máster, mi trabajo final era indagar cómo se autocuidaban 11 profesionales de enfermería de diferentes partes de España y de diferentes especialidades para ver en qué estaban de acuerdo y en qué divergían, ¿no? Y la conclusión era pues, que no se saben cuidar, que para ellos cuidarse es
atender el cuerpo físico, hacer una dieta de 1500 calorías, dormir 8 horas, beber agua y poco más. Claro, muchos de ellos cumplían estas medidas estándar y no eran felices, no se encontraban bien, se sentían desconectados de su profesión. Bueno, había muchas cosas, ¿no? Y entonces ellos mismos, a medida que los iban entrevistando, llegaban a la conclusión de que necesitaban como incluso un acompañamiento para ellos específico, pues para atenderlos de una forma mucho más amplia, a nivel psicoemocional. Entonces, de ahí nació, es como que el trabajo final de máster ya me creó como internamente ya un contexto para desarrollar lo que se llama la ruta del autocuidado. Es una de las propuestas que ofrecemos a las organizaciones. Y estamos haciendo esto en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, en todos los ambulatorios, o sea, no es que vayamos a todos los ambulatorios. Aquí es como que la atención primaria se divide en 2 áreas y entonces los profesionales de los ambulatorios pueden inscribirse a la propuesta voluntariamente, no es una cosa que le exija a la empresa. Y al principio era como, yo me acuerdo de la primera reunión, que me miraban con cara de, Vanessa, ¿qué quieres que te diga? ¿Que todo este rollo cumpa ya? Si llegas a venir antes de la pandemia, ni de broma. Pero es que están tan mal, y nos piden tanta ayuda que te vamos a dar una oportunidad y vamos a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Porque tenemos lista de espera, que se pelean por apuntarse y que los comentarios que recibimos no hay ninguno negativo. O son neutros, o esto lo tendríais que hacer cada año como una prevención de riesgos laborales, no nos podéis dejar así, necesitamos más, gracias a esto no he cogido la baja, esto me ha cambiado la vida, soy mucho más feliz, atiendo mejor a mis pacientes. Bueno, es como una pasada todo lo que pasa ahí dentro. Y yo me siento muy contenta porque en su momento pensaba que estaba loca por querer hacer esto y veo que realmente funciona, ¿no? Y que lo que pasa es que, claro, no tengo una varita de medir para ver, después de ir detrás de cada persona que viene y ver cómo cambia su realidad, pero sé que les cambia, porque se pelean para apuntarse al curso. Y ahí también hacemos otra propuesta, dentro del sistema sanitario hacemos otra propuesta que es Hablemos de la muerte. Como hay tanto miedo al tema de la muerte todavía, pues para ir cambiando un poco la mirada que se pone sobre esto, porque parte del malestar y la angustia que se vive dentro del sistema sanitario es porque todo se enfoca a pelearse con la enfermedad, no en generar salud. Entonces, hasta que entendamos que la enfermedad es como otra forma de aprender de la vida y que como no sabemos relacionarnos con lo que nos pasa dentro de nosotros, al final el cuerpo físico tiene que expresarlo a través de una enfermedad, hasta que no entendamos que la enfermedad colabora con nosotros también para aprender y que la muerte también nos enseña mucho, es como la muerte muchas veces es como el corregulador. En una familia, cuando se va a morir alguien o se muere, muchas cosas se arreglan o se expresan las verdades que se llevan ocultando mucho tiempo, ¿no? Bueno, y esto lo que queremos ahora es como empezar a llevarlo a todo tipo de organizaciones y empresas. Es de lo que más puedo hablar porque es lo que más tiempo llevamos haciendo. Y luego, dentro de la escuela, es que hay varias propuestas. O sea, las propias así de la escuela, o sea, el espacio físico de Escuela para la Vida también tiene su historia. Es un lugar que en su momento fue una escuela de dibujo y pintura. Mi pareja, Ángel, es artista y era como el lugar donde él trabajaba y daba clases, y en un momento dado tuvo una crisis muy profunda, decía que ya no quería ser más artista y claro, a mí me daba una pena ver este espacio así, o sea, que en un momento dado pues estábamos con la idea de la escuela, que si hacíamos, que si no hacíamos, y usa el espacio para hacer la escuela. Y yo, ¿pero tú estás seguro? Úsalo. Entonces, este espacio también tiene, a ver cómo lo puedo decir, es como que hay un ser vivo, hay un ser de luz aquí dentro también que tiene unas ganas tremendas de que aquí pasen cosas para el desarrollo de la conciencia y que la humanidad esté mejor. Y ese ser de luz, de alguna forma, ha ido apareciendo a medida que nosotros hemos ido trabajando con el espacio, porque también el espacio es un reflejo de lo que de cómo estás tú por dentro, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros hacemos un clic en la espiral de la conciencia, pues el espacio
otro ajuste. Que si venía alguien y hacía el Feng Shui, otro que hacía el péndulo no sé qué, otro que sanaba el agua, otro que sanaba las líneas de... Bueno, hasta el punto de que ahora el espacio ya está totalmente armonizado y preparado para que, aparte de las propuestas que hacemos nosotros en la escuela, si alguien quiere alquilar el espacio, también se puede hacer. Y las propuestas propias de la escuela para todo tipo de personas, a día de hoy estarían la astrología integrativa, un curso de amor, sintoniza con tu intuición, botanogenia femenina, y luego hay 2 que este año no arrancaron todavía, que se llaman cultivarnos y silencio, sonido y palabra. Has dicho algo muy interesante, ¿vale? Y es que así como en el campo que más has explorado, que ha sido en el tema de la salud, ¿no? Has dicho algo que nos centramos en cómo curar la enfermedad. De hecho, la gran mayoría de los cánceres, por experiencia propia, se matan un poco las moscas a cañonazos, ¿no? Pero si luego nos vamos a otros estamentos de la sociedad, las relaciones que hemos tocado en otras partes del podcast, creemos que la pareja va a ser lo que nos va a hacer feliz, pero si nos vamos a la parte de business, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Vivimos en una cultura actualmente donde el éxito se proyecta en el dinero y, de hecho, bueno, muchas veces es lo que pasa en la salud privada, ¿no? Que si tienes cualquier tara, ya no te cogen, ¿no? Entonces, el problema que veo yo, que primero lo veo en mí y lo he visto en mí, y después lo veo en los demás, porque yo, por ejemplo, como tú muy bien sabes, yo también tuve la zanahoria del dinero sobre una gran parte importante de mi vida, y eso no solamente me permitió descentrarme, sino perder la salud por completo. Y para perder la salud no es necesario irte al hospital, pero yo en el momento que me empecé a ver un poco de barriguita dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Cada uno tenemos el filtro en sitios diferentes, gracias a Dios. Pero dicho esto, ¿nos puedes hablar de la profundidad del autocuidado? De volver a nuestro centro, más allá del cuerpo como templo. La profundidad. Es que en realidad el autocuidado y el autoconocimiento para mí es lo mismo. O sea, para mí cuidar, la palabra cuidar significa poner atención. Entonces, cuando tú practicas autocuidado, te estás atendiendo a ti mismo. Entonces, cuando tú te estás atendiendo, claro, si lo haces de una forma integral, estás descubriendo quién eres, estás investigando quién eres, ¿no? Si yo ahora de repente me pongo a respirar y me centro en mi sensación, a lo mejor no te puedo decir emocionalmente cómo estoy, pero sí puedo decir, hombre, pues noto como que aquí hay mucho movimiento, aquí hay otra cosa que se mueve así, mi cabeza está como un poco acelerada, mis pies se sienten bien enraizados. No es como tú puedes estar chequeando mucha información a un nivel físico, a un nivel energético. Entonces, la profundidad es como coger la palabra cuidado, la palabra atenderte y llevarla a todas las dimensiones de lo que somos, ¿no? A todos los cuerpos y ver cómo en tu día a día puedes atender a todos esos cuerpos de una forma sencilla. Sí, pero por bajarlo a tierra y para que la audiencia lo entienda. Es decir, por ejemplo, antes has comentado que el autocuidado de los profesionales que estuviste investigando, para ellos eran comer bien, la edad metabólica, bueno, no, has comentado el tema de las 1500 kilocalorías, bueno, da igual. Completamente de acuerdo con que el cuidado es presencia y de hecho, muchas veces lo que nos sucede es que de repente no te duele la muela te lleva avisando 2 meses atrás. Lo mismo pasa con cualquier enfermedad, lo mismo pasa cuando tienes un dolor de espalda, lo mismo pasa cuando estás a punto de lesionarte, cuando estás entrenando. Pero, ¿qué sería el autocuidado para ti llevándolo a áreas de la vida? Por ejemplo, para mí, el autocuidado tiene que ver con qué tipo de conversaciones tengo y con qué tipo de personas me nutro desde un punto de vista energético, a nivel de que sea un intercambio de comunicación en el mismo nivel. Hablo de una manera de hablar, desde donde se habla, qué tipo de información, evidentemente que sí que es cierto que atraes a un cierto nivel de conciencia,
Evidentemente, las horas de sueño, una alimentación saludable, el ejercicio es vital. Y luego una de las cosas que más me ha cambiado la vida en esta última etapa de mi vida, que es el tema de cultivar las 4 energías, ¿no? Que me dice mi gran maestro Antonio Larruy, que es la vital a la hora de somos seres humanos activos, y que esto se puede practicar pues a través del andar por la calle, del estar en marcha. Está la parte más sexual, ¿no? Que no tiene tanto que ver con el sexo en la cama, ¿no? Sino con entender que tenemos una energía que parte de nuestro chakra, este creo que es, ¿cómo se llama este chakra? El raíz. El raíz, gracias. Y que esto se puede emanar a tu vida o a todas las acciones que tú haces, que aquí como un gran neófito pues estoy aprendiendo a hacer todo esto y la verdad que es como wow, ¿no? Como la primera vez que empiezas a respirar y empiezas a notar tu cuerpo que dices, wow, ¿qué es esto? Y luego está también la parte de la energía de luz, que es la que te da claridad a la hora de determinar, porque hay veces que tú estás tan tranquilo y ya sabes por dónde es, o sea, tienes una certeza, ¿no? Que esto, pues, evidentemente que ayuda mucho la meditación, sobre todo el hecho de este autocuidado de saber un poco qué es lo que te está pasando a nivel interno, y la afectiva, que está relacionado un poquito más con el amor, ¿no? Y entonces la parte más terrenal, ¿no? De darle al cuerpo lo que necesita, y la parte más energética de cultivar y a través de la autoconciencia mover esta energía, es lo que hace, desde mi punto de vista, que pueda haber una estabilidad dentro del autocuidado. Dentro de la filosofía de Escuela para la Vida, ¿cómo abordáis este tema? Es que es muy amplio, porque en realidad, para mí esto que tú estás comentando es como, esto es como una mirada, es el lugar desde donde lo haces. Tú, por ejemplo, puedes estar meditando mientras que riegas las plantas. No todo el mundo tiene que sentarse por la mañana a meditar en un cojín. Es que depende de la naturaleza de esa persona, eso a lo mejor va hasta en contra de ella misma. Entonces, es muy necesario, por eso son como propuestas muy diferentes y muy variadas, porque la persona a lo mejor, pues acariciando a su perro y cepillándolo, se pone a meditar. O cocinando, descubre que es cuando medita en el día. O escribiendo, o... Es que depende de la persona. Entonces, la invitación en la escuela es a que pruebes las cosas y veas, esto es lo mío, por aquí. Y aparte, generalmente las personas es como que ya conectan con la... Hay algo que si están un poquito abiertas a la escucha del corazón, ya el corazón les invita a venir aquí a probar esa propuesta específica. ¿Vale? Entonces, no hay tanto una estructura como tú estabas explicando ahora de todas estas áreas que tenemos en la vida y que al final se van cultivando en todos. Lo que pasa que pues uno puede ser más físico, otro más mental, otro pues necesita cosas que pueda tocar, otro es más espiritual y etéreo y necesita meditar o leer más. Es que todo va de que te lo encuentres tú contigo mismo. Entonces la filosofía va de invitar a que todas las cosas que puedes hacer en tu vida, hasta por ejemplo, bricolaje, pues si lo haces desde un lugar consciente, que es que estés en el presente. No estés mientras que estás clavando un martillo, clavando una punta con un martillo, pensando en la lavadora. Pues que estés con la punta y el martillo. Entonces, claro, en realidad si todo en la vida lo vamos haciendo así, es igual lo que hagas, porque estás todo el tiempo en presente, eso te está nutriendo, no te cansas tanto físicamente. Entonces, sí que hay algo como muy clave, que es que yo sí que considero que por la mañana es necesario alinearse. Yo ya no digo que las personas tengan que meditar todas media hora y eso, que yo lo hago, pero sí que es necesario alinearse y de alguna manera limpiarse energéticamente. Hay muchas maneras de hacerlo, pero sí, es importante alinearse como porque de alguna manera cuando tú te alineas haces que el alma sea la que lleva las riendas de tu día y no tu personalidad. La persona que está como en un camino de desarrollo de la conciencia tiene siempre una parte de conflicto entre lo que su ego y personalidad quiere hacer, los deseos, lo que le crispa,
y la parte de alma, que es la parte de sabiduría que todos tenemos, que es la que de alguna manera te hace mantenerte como en una postura de observador de lo que te pasa, de lo que vives. Entonces, en Escuela para la Vida, de alguna forma, intentamos que la persona se vaya más a esa mirada del alma, aunque después esté haciendo algo muy, muy práctico y muy terrenal, pero que lo haga con esa mirada del observador y de mucha escucha interna. Por ejemplo, en botanogenia femenina con las plantas, las personas que vienen les cuesta mucho todavía darse cuenta de que las plantas, claro que tienen todas unas propiedades químicas, igual que los fármacos vienen de las plantas. Entonces tú puedes decir, pues te tomas María Luisa para la digestión. Vale, pero la invitación en botanogenia femenina es que las personas escuchen a la planta, duerman con ella debajo de la almohada, se hagan una infusión y que la planta en un momento dado les va a transmitir algo. Pero claro, eso requiere de bajar la velocidad, estar sintonizado con la planta, tener un espacio de tiempo para escucharla. Y eso no va a ocurrir en plan como si la llamaras por teléfono y te diera el mensaje, ¿no? Eso requiere pues de que tú tengas que sintonizarte de una manera determinada para que captes esa información. Entonces, va un poquito todo de esto, de que bajes un poco las revoluciones y conectes con eso que estás haciendo para realmente descubrirte. Antes has hablado de suciedad energética. ¿Cómo, por ejemplo, puedes saber un CEO, ¿no? de un proyecto? O incluso el equipo que cuelga del, que normalmente son equipos que van por KPIs, hay bastante estrés. ¿Cómo pueden saber si, a pesar de que a lo mejor les estén saliendo las cosas, que muchas veces es a base de mucho esfuerzo y muchas horas, de que están llenos de suciedad energética y cómo poder y cuáles son los remedios o las herramientas que le puede dar Escuela para la Vida para poder volver otra vez al equilibrio y incluso a poder hacer más, a lo mejor con menos esfuerzo? Sí, en realidad ese es el objetivo de todo lo que y de las propuestas que se hacen para organizaciones y empresas, va un poco por ahí. Hay como cosas así como muy básicas. Por ejemplo, prestar atención a tu respiración. Si tu respiración es profunda o si te mantienes en un nivel de respiración que está muy aquí a nivel torácico, cuando estás aquí estás mucho más conectado con el sistema nervioso simpático, con lo cual estás en un estado de mucha más alerta y si te estás trabajando desde ese estado, claro que vas a resolver, pero cuando tú terminas tu jornada laboral te vas hecho polvo o hiper mega acelerado y no duermes bien, o te vas hecho polvo y al día siguiente te cuesta un montón levantarte, porque es como que estás en un estado muy mental, pero no estás conectado más profundamente con lo que haces, entonces lo que estás haciendo no te nutre. Al final hay una clave como muy básica, que es cuando tú sales del trabajo, ¿sales nutrido o sales agotado? Cansado físicamente es normal, que algo más cansado tienes que estar, que ya han pasado unas horas del día, ¿no? Pero si tú te vas con la sensación de estar agotado, de que no tiene mucho sentido lo que estás haciendo, incluso a lo mejor un estado mental de como un poco obsesivo, de rendir, de que los objetivos tenemos que llegar a final de mes, tenemos que ganar este dinero, solo te estás moviendo desde ahí, llega un momento en el que te desconectas. Aparece una tristeza, una depresión o incluso estados de agotamiento, pues eso, como de ya no poder más, de que ya no tiene sentido vivir más así. O sea, podríamos decir que el burnout es una desconexión muy con profunda. uno mismo a través del trabajo hasta que llega un momento que el trabajo peta Claro, el estrés y entonces te das cuenta de ese vacío que has estado tapando a través del trabajo. claro. Es que muchas veces el trabajo se utiliza precisamente para rellenar vacíos existenciales que tenemos. Y como además tampoco nos han educado para descubrir realmente lo que llevamos dentro, porque si supiéramos cuáles son nuestros dones y talentos desde que somos niños, pues entonces no nos estaríamos obligando a hacer profesiones que a lo mejor tienen mucha salida profesional y te ganas muy bien el dinero para pagar las facturas, pero que no te hacen feliz. Entonces, a lo mejor tienes mucho estatus y tienes mucho éxito y mucho prestigio y reconocimiento, pero no eres feliz porque no estás haciendo lo que vienes a hacer aquí. A lo mejor vienes a ser zapatero.
Y entonces, claro, también te sientes muy mal porque de alguna forma tienes como mucho éxito, ¿no? Y socialmente te dicen, pero ¿cómo vas a dejar esto? Pero tú sientes que tienes que hacer zapatos. Entonces ahí la cosa es también revisar cuán honesto eres tú contigo mismo, porque a veces ya lo sabes, que eso no es lo tuyo. A veces ya lo sabes. Entonces la cosa es entender que nosotros aquí, yo siempre lo digo, que el trabajo es servir. La palabra trabajo tiene una carga porque deriva etimológicamente deriva de la esclavitud. Entonces, cada vez que dices trabajo, estás hablando de esclavitud. Entonces, tendríamos que cambiar ya incluso la terminología. Y es el servicio. ¿Tú cómo sirves a este mundo? ¿Qué haces para ofrecer a este mundo lo que traes? Si lo pasas a la naturaleza, sería el ejemplo más bonito. Tú, por ejemplo, si tienes un peral, ¿el peral cómo sirve al mundo? Dando peras. No se va a cuestionar si dar manzanas o dar las peras en el invierno. Las da cuando le toca darlas, ¿no? Pues el ser humano, como tiene conciencia de sí mismo y libre albedrío, aunque trae unos dones y talentos para ofrecerlos al mundo, a veces no da eso, que es lo que tiene que dar. Y entonces, ¿qué pasa? Que como está haciendo lo que no viene a hacer, claro, ahí aparece el esfuerzo, el sufrimiento, el agotamiento, porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces es muy importante que el trabajo, cuando lo hagas, si no lo puedes hacer desde el corazón, ahí te tienes que cuestionar cosas. Wow, cuánta gente va un poco por inercia, por llegar al Claro. final de mes, modo supervivencia, porque no hay otra cosa, pero claro, has tocado un tema muy interesante. Desde la consciencia, desde tu experiencia, desde el trabajo que hacéis con los diferentes profesionales multidisciplinares que tenéis en el proyecto, ¿cómo abordaréis este tema? Es decir, ¿cómo una persona sabe si está alineada con su propósito y en caso de no saberlo, cómo lo puede saber? Pues porque, de alguna manera, esto es algo que desde el corazón te nace. O sea, yo, por ejemplo, pongo un ejemplo mío como de enfermera. Yo, por ejemplo, tenía que hacer una cura de una herida horrible, maloliente y muy dura de ver visualmente. Y era como, lo primero, me conecto con mi corazón. El chakra corazón tiene dos chakras secundarios en las palmas de las manos. Entonces, si tú te conectas al corazón, inmediatamente tus manos son tu corazón. Y entonces haces la cura de esa herida desde el corazón. Utilizas tus manos como una extensión de tu corazón y entonces estás poniéndole todo el amor del mundo a esa cura. Entonces esa cura ya no es una cura normal. Y lo que ocurre cuando curas así es que yo me voy regeneradísima, esa experiencia que visualmente me era desagradable me carga las pilas y al paciente necesita muchas menos veces curas, se cura la herida antes. ¿Vale? Entonces, eso, cuando es lo que tú vienes a hacer, cuando es tu vocación, es que el corazón te lo pide. No puedes hacer otra cosa. Como que te sienta bien. Y también, de alguna manera, hay como la inteligencia humana, cuando algo es para él o para ella, sabe cómo transformarlo, cómo hacérselo suyo. Si ese es su escenario y es donde se tiene que quedar, sabe cómo llevarlo a su terreno y adaptarlo para dar lo mejor de sí mismo. Entonces, tiene mucho que ver con estar en el corazón, vivir mucho desde el corazón. Y no significa que tengas que olvidar a la cabeza, porque la cabeza es necesaria. La mente tiene que estar, pero la mente tiene que estar al servicio del corazón. Y lo que hacemos generalmente es que ponemos el corazón al servicio de la mente. Y va al revés. ¿Puedes explicar esto? ¿Cómo se hace, por ejemplo, en un trabajo? O sea, ¿cuál es el Pues caso de mira, poner la mente al servicio del corazón y viceversa? pues por ejemplo, imagínate que... Otro ejemplo de la enfermería. Imagínate que yo tengo en la historia clínica de un paciente, porque salen todos los diagnósticos, y me viene a la consulta un hombre que acaba de salir de prisión que ha matado a alguien. Vale, si yo actuara desde mi mente,
porque tengo esa información ahí, diría, uy, con este ten cuidado, vete a saber. Y ahora te toca este. A saber cómo te va a tratar, a saber cómo te va a hablar. Eso sería la primera impresión. Y eso es muy habitual, ¿eh? Salen prejuicios, porque al tener esa información ahí, aunque son diagnósticos, ya conectas, tiqui, 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 tiqui. Y a veces, como te han pasado cosas, imagínate pues que hace un par de años mataron a alguien en tu familia. Pues viene ese paciente y te va a tocar ahí justo en donde te duele. Entonces, es muy importante que aunque te venga este tipo de pensamiento, es como si pasara una mosca. Haces así y dices, yo quiero vivir esto desde el corazón. Entonces, aparece la persona y la tratas lo mejor que puedes y sabes en ese momento como una persona de la que no sabes absolutamente nada. Y es que en realidad no sé absolutamente nada de esa persona, porque a mí qué más me da lo que me pongan en toda... Eso es su pasado. No sé quién es esa persona en tiempo presente. Si yo la trato en base a esos diagnósticos, ya estoy condicionando la posible relación que pueda tener con esa persona, porque estoy basándome en una información que yo no la he vivido. Entonces, es muy importante vivir la relación en el presente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que de repente esa persona presa, cuando ve que la estoy tratando como una persona normal y corriente, le estoy preguntando por le pregunto, ¿cómo fue vivir en prisión todo este tiempo? ¿Cómo fue para ti? Es normal que tengas la tensión arterial alta porque ha debido de ser durísimo. ¿Cómo es estar ahí? Yo no lo sé. ¿Cómo es? ¿Me puedes describir? Claro, se queda patidifuso porque generalmente estas personas son como rechazadas. La gente no quiere saber nada de ellas, ¿no? Entonces, si tú no le das la oportunidad desde el corazón a esa persona de ser otra versión de ella misma, a veces uno te pone una etiqueta, el otro te la vuelve a poner, el otro te la vuelve a poner, el otro te la vuelve a poner y te la acabas creyendo. Y entonces ya haces ese rol, ya no sabes ser otra persona. Cuando aparece alguien que te ve más allá de ese rol o de esas experiencias, entonces esa persona puede permitirse ser otra persona. Pues lo mismo con un trabajo. O sea, de repente estás en un equipo de compañeros de trabajo y hay dos que se llevan mal. Eso es cosa de ellos. Si tú, de repente, uno te viene y te cuenta su versión de las cosas y como es el que mejor te cae, te compinchas con él, te crees, es como un contagio, como si fuera un virus, pero te contagias de creencia y de pensamiento. Entonces esa persona te cuenta su versión de la cosa, te la crees que como te cae bien, pues ya coges, te colocas las mismas gafas que el otro y vas a mirar a esa tercera persona con las mismas gafas. No estás siendo neutro, no estás teniendo tu propia versión de la situación y de la persona, estás teniendo la que te contagió la otra. Y eso también es muy importante, es una forma de cuidar muy buena de tu energía. Si alguien viene con una queja, pues no entrar al trapo, es aprender pues yo no, a mí me sienta bien entrar en la queja, no, voy a tener que hacer mi trabajo igual, sí, pues entonces, si me contagio de la queja, voy a salir más hecho polvo y con menos energía del trabajo. Entonces, pues que se quede con la queja el otro, porque aparte las personas que se quejan generalmente intentan contagiar a todo el mundo para que haya más queja. Y al final desde ahí nunca van a hablar con el jefe y a crear algo para el bien de todos y un cambio, ¿no? No, se queda todo en el pasillo y cuando llega la hora de decir las cosas claras, nadie habla. Entonces, esto es importante, que pongas mucho foco a qué le das fuerza, atención y aprender a ver qué sí coges y qué no coges. Muy importante, porque eso realmente te hace ser libre. Tú puedes estar dentro como Nelson Mandela, puedes estar en una prisión y no sentirte que estás aprisionado. Todo depende de cómo te estás colocando mentalmente. Y desde Escuela para la Vida, ¿cuáles serían los tips que le podrías dar a una persona que le cae mal su jefe o su compañero y que pues todos los días tienen ahí rumiando en la cabeza, pues jolín, cómo me ha hablado, o no estoy llegando a final de mes y me estoy esforzando un montón y por qué me está pasando esto a mí, etc, etc? ¿Qué tips les podrías dar para que pudiesen no consumir ese virus o esa creencia que a lo mejor te trae el compañero, pero que a veces las tienes tú sola por la carga emocional que viene ya de tu pasado? Claro, ahí, o sea, todos somos como espejos unos de otros, ¿vale? Entonces,
Cuando nos gusta algo que vemos en alguien, también nos está haciendo tener contacto con, con algo que a lo mejor a veces hasta nos cuesta reconocer en nosotros, porque a veces no somos capaces de reconocer la parte bonita, ¿no? También. Pero cuando tenemos un jefe, un compañero, una situación de trabajo que es difícil, primero lo importante es ponerte en contacto con lo que sientes en esa situación o delante de esa persona. El ser humano, de alguna manera, por cómo vivimos y nos educan en esta parte del planeta, es como que califica y juzga lo que se tiene que sentir y lo que no se tiene que sentir. Entonces, por ejemplo, si estás enfadado o estás triste o sientes envidia de algo, de alguien, es como que intentas disimular, ¿no? Desde el ego intentas mostrar como la imagen más bonita que tienes y lo otro te lo vas acumulando ahí en tu saco de la sombra. Entonces, a veces es tanta intensidad y tanta carga que hay de esa emoción o de esas emociones en particular y en concreto, que necesitas que venga alguien de fuera para que te pongas directamente en contacto con eso de golpe. Entonces, a lo mejor, imagínate que tienes un jefe que te habla fatal, o que te desprecia, o que te ningunea. De alguna manera, lo primero sería, siente eso que te está haciendo sentir este hombre cada vez que te habla así. Lo primero. Luego, cuando ya llevas un tiempo explorando esto, habría que preguntar, ¿cuándo fue la primera vez que tú sentiste eso? ¿Lo recuerdas? Si fue en algún momento de esta vida. Y luego, a mí hay una práctica que siempre me ha gustado hacer mucho, que es como el trabajo de la mirada del perdón no dual, que es como, hay unas frases del Ho Oponopono que sirven un poco como para, la mítica y más sintética dice, perdóname, lo siento, te amo, gracias, ¿vale? Entonces, esto sirve para que tú, cuando estés viviendo esa situación, por ejemplo, con tu jefe, al repetir estas palabras, es como que estás pidiendo a tu parte así como más de observador que corte el circuito energético que hay entre tú y esa persona y estás como liberando a esa persona para que deje de hacer ese papel, para que tú te pongas en contacto con esas emociones que tienes almacenadas, no vistas, pendientes de revisar, porque ya estás empezando a ser capaz de verlas sin la necesidad de que el otro te lo esté mostrando. Entonces, cada vez que estás repitiendo esas frases, te estás acercando más a liberar de que sea algo externo lo que te ponga en contacto con eso y te vayas como responsabilizando más de eso que está dentro de ti. Entonces, al principio cuando lo practicas, como que no tienes que sentir nada, ni siquiera tienes que sentir simpatía, ni amor, ni nada. Lo haces como una frase repetitiva. Y a medida que va pasando el tiempo, generalmente ya empiezas a sentir ya algo más en el corazón. Y también ocurren cosas desde el afuera como muy bellas, porque realmente a veces de repente esa persona viene y te dice algo o deja de comportarse de la manera que te fastidiaba a ti. Pasan cosas muy bonitas con el perdón. Eso es como de las prácticas más bonitas que pueda haber. O sea que en el momento en el que te sucede eso, investigar cuál es la energía que se te está moviendo, reconocerla y a partir de aquí, mediante la palabra, mediante un mantra, mediante una reeducación, mediante el Ho Oponopono, como lo quieras llamar, pues hay técnicas paralelas. Sí, el MDR hay también. Sí, hay un montón. Reconocer que eso que te está sucediendo es algo para que lo habites y lo reconozcas y lo trasciendas. Y lo trasciendas, exacto. ¿Y en qué consiste la ruta del autocuidado? Pues mira, la ruta del autocuidado nació a raíz de en enfermería, cuando trabajas con los pacientes para organizar todas las acciones que le tienes que hacer para cuidarle, lo haces por áreas de la vida, por necesidades básicas. Y es un modelo que creó una mujer que se llama Virginia Henderson, una enfermera pionera en una de estas guerras que hubo, no sé si fue Crimea, bueno, una de estas guerras, montaban hospitales de campaña y entonces organizaban así el trabajo, ¿no? Entonces, hay 14 necesidades básicas y yo pensé,
Bueno, pues igual que lo hacemos con los pacientes, lo vamos a hacer con nosotros mismos, porque al final somos humanos y todos tenemos las mismas necesidades básicas. Entonces, es como un itinerario que tiene como hilo conductor eso, ir como recorriendo esas necesidades básicas para ir descubriendo cuánto cuidado, cuánta atención pones en esa necesidad, pero de una forma muy amplia. Y sacando un poco descontextualizando de lo estándar, que en el sistema sanitario pues te dicen, tienes que dormir entre 8 y 10 horas. Pues que eso no es verdad. Hay gente que duerme 5 horas y ya está de maravilla. Entonces, es como aprender dentro de esa necesidad a ver qué es lo que es para ti y qué es lo que no. Por ejemplo, el descanso no es solo dormir bien. El descanso tiene que ver mucho con cómo vas viviendo tu día. Si estás en el presente, si tienes en el ordenador 10 pantallas abiertas al mismo tiempo y estás como un pollo sin cabeza moviendo y chequeando toda la información al mismo tiempo. Si vas por la calle y en vez de ir mirando a la calle y a las personas vas mirando el móvil. Todo eso que te saca de dentro, de tu centro, de alguna manera hace que no descanses. Entonces es como llevar esa dimensión de la necesidad a un lugar como mirarlo todo en el día de una forma muy amplia y en muchas dimensiones. Y casi todos los talleres, salvo el primero, son muy de experimentar. Y es muy necesario que se haga de forma vivencial y en grupo. Porque ahora mismo estamos tan desconectados de lo que es ser un humano que es muy necesario que las personas se miren a los ojos, lloren delante de otros, se rían, se abracen. Es la única manera de restaurar la humanidad. O sea, a través de un ordenador no lo vamos a poder hacer eso. Entonces, es importante. Y también es importante que se haga con colectivos que pertenezcan a jerarquías diferentes. Porque a veces parece que el médico está muy alejado de la señora de la limpieza y resulta que se encuentran en un espacio que comparten esto y que les conecta. Pues que son humanos y que tienen las mismas necesidades. Entonces, es bonito ver cómo pasa eso ahí. Y al final los roles se quedan en la puerta y entran los humanos ahí dentro, ¿no? ¿Qué es lo que crees que en esta sociedad que nos está tocando vivir nos deshumaniza? El hacer. El estar siempre en modo hacer y no tanto en el ser. Es como que parece que para ser alguien tienes que hacer muchas cosas y tener mucha visibilidad y no sé cuántas personas que te sigan y no sé cuánto dinero que tengas y al final somos seres humanos, no haceres humanos. Entonces, eso nos desconecta de nuestra humanidad y es importante, o sea, todas estas herramientas que salen, las redes sociales, todo eso tiene que estar a nuestro servicio, no nosotros al servicio de eso. La cuestión es saber cómo usarlo como herramientas, pero tú seguir siendo un humano, sintiente y que le pasan cosas y que va descubriendo y de repente se hunde, de repente se levanta. Es que es la vida. Dentro de la ruta del autocuidado, ¿cuáles son las diferentes fases que tenéis? Porque has hablado de que tienes como... Hay 14 necesidades básicas, pero nosotros hacemos 13 talleres. Vale. Entonces, no hay fases, es decir, se puede hacer el itinerario como seguido. Sí que planteamos que cada taller al menos tenga, entre taller y taller, haya un espacio de una semana de tiempo para que la persona integre lo que ha vivido y lo practique. Porque de nada sirve que vengan, lo prueben y luego no hagan nada. No está hecho para eso. Entonces, en el sistema sanitario, lo que hacemos hasta ahora es como que lo dividimos en 3 tramos. Que se hace uno en otoño, otro a principios de primavera y otro a finales de primavera. Pero esto depende un poco de la empresa y de las personas interesadas. Se puede adaptar a hacerlo. Yo considero que lo interesante es hacerlo todo como de un tirón, un taller por semana. Es lo mejor porque realmente ahí va a haber una transformación. Ya la hay, cuando se hacen 4 talleres seguidos, ya la hay. Pero cuando haces 12 o 13... Claro. ¿Y qué herramientas se tocan? Pues, ¿en qué consiste? O sea, hablarnos un poquito por encima de esos 13 talleres, qué es lo que se toca, cuáles son los puntos, porque como es un equipo multidisciplinar, donde tenéis diferentes disciplinas, física cuántica, etc., para que sobre todo la audiencia
baje un poco lo más etéreo, esta parte espiritual de tomar conciencia, bueno, ¿por dónde van un poco los tiros? Vale. Pues mira, el primer taller se llama homeostasis y se llama así porque al final es como la mirada del equilibrio, ¿no? Del conjunto que somos. Es una mirada muy de síntesis. La imparten los dos médicos del proyecto, lo hacen juntos, es el único taller en el que hay dos ponentes al mismo tiempo y hacen un tándem muy bueno porque ella es como muy metódica con el PowerPoint y él es como, de repente le viene esta información, la conecta por aquí, te conecta la psiconeuroinmunoendocrinología con la física cuántica, con la filosofía hinduista, con la sintergética, con los chakras, o sea, es una cosa tremenda. Entonces, ese taller tiene la intención como de enseñar que somos seres multidimensionales con muchos cuerpos y también un poco un recorrido de ver cómo ha ido evolucionando la ciencia, cómo empezamos a analizar un cuerpo humano, abriéndolo y mirando, a de repente llegar a un momento de la humanidad en el que hay un acelerador de partículas que cada vez se está haciendo, ahora van a hacer uno más grande, y a dónde nos está llevando la física cuántica, que es a entender que somos energía, que después del átomo todavía hay algo más y que al final es energía y es información que se va ordenando de una manera determinada y se materializa de forma que vemos lo que percibimos en este plano más 3D, ¿no? Entonces, este taller hace esto. En el siguiente, que es el de la respiración, la idea es como no enseñarte a respirar de una manera determinada, sino aprender a escuchar tu respiración, porque la respiración es muy curiosa ella. Cuando tú le pones atención, resulta que ella se relaja. Ya empiezas a ponerte en modo respiración parasimpática, es tremenda, solo con ponerle atención. Pero la persona que lo guía hace un acompañamiento muy mágico porque lo vincula con una técnica que se llama focusing, que consiste en que tú pongas atención a las sensaciones que te llegan al cuerpo, o cómo está la cabeza, qué clase de pensamientos te vienen. Un poco a modo de, como si fuera un cartero que te trae una carta y en lugar de no leerla y dejarla para otro momento, pues ya que te estás cerrando los ojos y escuchando, abre la carta y mires un poco qué mensaje hay para ti en ese día, en ese momento. Y esto después como que lo puedas aplicar 5 minutos, a lo mejor entre paciente y paciente, o cuando te vas al baño, o cuando llegas a tu casa. El siguiente taller tiene que ver con la alimentación. Se llama Nutrirte. Y ese taller, como en el sistema sanitario, y es el punto de partida, siempre se tiende a dogmatizarlo todo y a dar pautas para todo, pues el taller va un poco de investigar cómo es tu relación con la comida. ¿A dónde vas a comprar? ¿Cómo es tu relación con la persona que te vende los alimentos? ¿Cuánto cuidas la calidad del alimento? ¿Sabes quién lo ha producido? ¿Cuántos intermediarios ha habido por el camino? ¿Cuál es el contexto ideal para que tú tengas una comida que te siente bien? ¿Cocinas? ¿Te gusta cocinar? ¿No? Un poco todo lo que tiene que ver más con la alimentación y no tanto con la nutrición. La nutrición es como lo que ocurre cuando tú te metes la comida en la boca, a la que pasa al estómago y todos los componentes del alimento van a la sangre, ahí empieza la nutrición. Pero la alimentación sería todo lo anterior, desde que tú piensas en ir a comprar un alimento hasta que empieza el estómago a digerirlo. ¿Vale? Entonces, nos centramos mucho en la parte de revisar la alimentación, no tanto para que si no puedes comprar ecológico, por ejemplo, no pasa nada, no hace falta que te condenes por eso, pero sí que pongas atención, porque en algún momento de la fase de la alimentación tú puedes poner conciencia. Imagínate que tú a lo mejor tienes que comprar en un súper de los de toda la vida, por el precio, porque tienes una familia y no te da para más el dinero para comprar otro tipo de comida. Pero si tú cocinas con amor, ya estás haciendo alquimia y transformas la comida, le estás elevando la vibración y ya está. Son cosas muy sencillas, pero que tú tienes que observar dentro de lo que haces en torno a la alimentación. ¿Dónde le puedes poner tú la conciencia? ¿Qué puedes hacer tú para sumarle a eso que vas a ingerir? O incluso, ¿cómo estás comiendo? ¿Con la tele encendida? ¿Qué clase de conversación estás teniendo mientras que comes?
Pues es una revisión un poco de esto. Y luego también hay una parte en donde se revisan muchos mitos y se desmonta mucha cosa para que la gente entienda todo lo que hay detrás de la industria alimentaria, que es tremendo. La farmacéutica y la alimentaria es tremendo lo que hay. Y claro, la gente se va un poco frustrada porque dice, ¿y ahora qué vamos a comer? Entonces le recordamos que a veces una cosa es que sepas todo lo que hay y luego es qué puedes tú, desde el amor con el que tratas lo que comes, transformar ahí. Luego está el taller de soltar. El de soltar se basa en la respiración holoscópica, ¿vale? Eso es todo un viaje. Es como a través de un estado, se está respirando como 1 hora y media. Y creo que es en el tiempo de unos 20 minutos es donde realmente estás hiperventilando. El resto ya es como que ya va solo. Y esto te lleva a un estado expandido de conciencia que te pone en contacto con lo que en el momento en el que estás es necesario que sueltes ya. Que lo sanes, lo cruces, lo llores, lo grites o lo que necesite el cuerpo expresar en ese momento. Es una técnica muy liberadora. Luego está el de higiene. Y en el de higiene se dan como un poco un método de cómo hacer una limpieza energética de ti mismo y del espacio en el que vives. Ya puede ser tu despacho, puede ser tu casa. Se enseña un poco a manejar el péndulo. Bueno, hay como unas técnicas, porque para limpiarte energéticamente hay 20.000. Y te puedes pegar la vida entera limpiando. Totalmente, nunca se acabaría. Luego viene el del descansar, que aquí combinan yin yoga, que es un yoga que va como muy suave, permaneces más tiempo de lo habitual, pues puede ser entre unos 5 o 8 minutos en una postura, de manera que lo que se pretende es como que vayas cada vez como abriendo más la fascia muscular y de alguna manera la información energética y emocional que hay ahí, que a veces la contractura viene por un pensamiento que has tenido en un momento determinado o por un disgusto que has tenido o un enfado. Entonces como que le das el tiempo para que eso aflore y pues a lo mejor te pones a llorar o lo que sea y se te va el dolor. Y luego la otra parte se hace yoga nidra. El yoga nidra es como un tipo de yoga que te lleva a un estado de meditación de ondas delta. Es como que estás durmiendo pero no duermes. Y tiene el beneficio de que 1 hora de práctica de yoga nidra se corresponde a 5 horas de sueño nocturno. Entonces te lleva a un estado muy descansado. Y también estás como recibiendo información de tu inconsciente. Puedes averiguar cosas por lo que estás cruzando. Luego está el de moverte. Y en el taller de moverte lo imparte una chica que originalmente viene del mundo de la danza, pero que es una gran exploradora del ser a través del cuerpo. Entonces lo que es como una invitación a explorar con movimientos muy, muy sencillos del cuerpo. Si lo vieras desde fuera pensarías que estamos medio locos cuando estamos en el taller porque son juegos muy sencillos. Son muy sencillos, pero son muy potentes. Y te ponen en contacto enseguida con lo que te está pasando dentro y con la mirada del otro, porque muchos son en pareja que se tienen que hacer. Luego vendría el taller de la comunicación, que es clave, y casi siempre, hasta ahora, lo que hemos podido explorar en casi todas las ediciones ha sido el tema de los límites. Porque a la gente le cuesta mucho decir no. Entonces, muchas veces la frustración, el agotamiento, la saturación viene porque no sabes decir un no a tiempo. No te sabes respetar. Tienes miedo a que te excluyan o a que no te quieran o a que no te incluyan. Entonces, vas dejando hasta que al final de repente ya no puedes más y a lo mejor revientas y dices fatal las cosas o te enfermas. Entonces, es como un taller en el que se practica mucho el que puedas decir no. Y que aprendas a que cuando empiezas a decir que no, al principio te vas a sentir fatal y vas a sentir culpable y vas a sentir, madre mía, ¿qué es lo que acaba de pasar aquí? A lo mejor me manda a la calle, me despide o ya no me van a querer más. Pero cuando ves que no pasa nada, que puedes seguir ahí, se va construyendo una relación como mucho más auténtica, porque ahí te estás respetando y de otra manera la persona también está entendiendo que también se puede respetar ella a sí misma y que la puedes respetar. Ese taller es como muy básico. Luego viene de las constelaciones organizacionales.
que son constelaciones familiares llevadas a la dimensión de empresa para ver, pues porque, por ejemplo, cómo está la parte económica, cómo está la relación entre los trabajadores y los jefes, cómo está la empresa en general, la salud de los trabajadores. Se pueden constelar muchas cosas, pero siempre como contextualizándolo dentro del marco de la empresa, y ahí aparecen cosas muy, muy interesantes también. A veces el trabajador se da cuenta, gracias a esta dinámica, del poder que tiene cuando se coloca en el sitio que realmente le corresponde. Y que al final una empresa es un sistema. Es que si los trabajadores no están, no hay empresa. Y ellos eso a veces no lo ven. Las personas se sienten tan pequeñas como trabajadores que no se dan cuenta que si no están, no hay empresa. Entonces, de repente, en esa dinámica, al vivirlo, al ver que de repente cogen el autocuidado, cogen el amor, cogen la salud y van todos juntos, eso significa me tengo que cuidar, tengo que atender a mi salud y permitirme más amor en mi vida. Cuando eso todo está, se van a hablar con el jefe y el jefe va y les hace caso. Pero cuando cuando no están todos en unión, el jefe pasa de ellos. Entonces es muy bonito ver que lo pueden vivir y ver qué pasa. Y luego ya en la última parte de la ruta está el taller de asombro y creatividad, que tiene que ver con despertar un poco la parte creativa desde el niño interior, con la herramienta de la arteterapia antroposófica, que es una corriente que creó Rudolf Steiner, que ha sido como una persona de estas, un genio que tocaba muchas teclas. Y lo interesante de la arteterapia antroposófica es que saca cosas de ti, pero no te deja removido, las ordena. O sea, en la sesión que tú hagas, como que te llevas algo integrado ya. Luego viene el taller de vestirte, que es como a través de la representación teatral, cuestionarte realmente cuán identificado estás con tu rol profesional, con tu uniforme, con la jerga que utilizas, y cómo a lo mejor eso te permite marcar una distancia o una barrera con el que tienes enfrente. Luego está el taller de realizarte, que tiene que ver pues con qué puedes hacer para realmente vivir tu trabajo desde el verdadero servicio y conectado a tu corazón y a tu ser. ¿Y qué puedes hacer? Realizarte, al final lo podemos hacer cualquiera. Solo que ¿cómo lo haces? ¿Cómo te sintonizas contigo mismo para dar de ti lo mejor e irte con las pilas cargadas en vez de agotado para casa? Y el último, que se incorporó ahora hace poquito, es de escritura reflexiva, que es como una herramienta de autocuidado muy, muy interesante, porque yo de hecho la practicaba como enfermera hace unos años. Cuando tú terminas tu trabajo, tener un ratito antes de irte a dormir, tranquilo, en donde tú puedes escribir como un poco la reflexión del día, es interesante porque te da como una mirada un poco así como con perspectiva, como si fueras un poco un águila que está mirando desde arriba el escenario, todo lo que ha pasado, y ves el sentido de lo que te ha pasado, las personas con las que te has encontrado. Entonces, bueno, es como un poco de cierre del día que está muy bien. Y ya está. Oye, pues es un programa muy, 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 muy completo. Ahora entiendo que solo con 4 ya sea un proceso transformador. Sí. Pues muchas gracias, Vanessa. A ti. La verdad es que ha sido una charla muy nutritiva. Para todos estos empresarios, ¿no? que a lo mejor están en un proceso de estrés arrancando una startup, o simplemente están consolidando un proyecto y a lo mejor tienen demasiada tasa de rotación porque, bueno, pues el talento se les va, o simplemente empresarios que estén empezando a tomar conciencia, ¿no? y que quieran vivir este acto de servicio, porque la empresa aporta un servicio muy importante a través de los trabajadores, del empresario, que es el que aporta el riesgo, el capital. ¿Qué tips les podrías dar? O mejor dicho, ¿cómo crees que vivir con más conciencia, ¿no? les podría ayudar a poder ver el vaso desde otro sitio?
No, no, es que vivir con más conciencia se lo permitiría. O sea, es como que la propia pregunta ya tiene como la respuesta. Si el empresario tiene como más conciencia del mismo, es que va a ver el vaso siempre más lleno y no se va a agotar. Es que esto es como una cosa que hasta que no la practicas, por más que yo lo pueda decir, con cuanta más conciencia hagas, tú imagínate que tú estás sentado delante del ordenador y tienes la espalda recta y estás a gusto, no estás con la espalda recta porque ha venido el técnico de prevención y te ha dicho, por ergonomía tienes que tener la espalda recta, la pantalla estás de... No, porque tú estás a gusto, te sientas así y es como que la postura que te sienta bien. Y de repente estás como sintiendo las teclas del ordenador, sintiendo cómo los ojos interaccionan con la pantalla. Es como, estás haciendo el trabajo igual, hacia afuera, quien te viese diría, está haciendo lo de siempre. Pero cómo tú vives eso, es que depende de ti, de un clic dentro que te haga vivir todo eso con más conciencia. Y para eso sí que es importante el estado mental. Entonces es importante no estar a 20 cosas a la vez. Como tener un poquito de orden y decir, pues ahora estoy con esto. Cuando termino esto, pues a lo mejor contesto este teléfono, esta llamada de teléfono. O voy y hablo con mi compañera de esto. Pero si tú estás con el ordenador pensando en que tienes que coger el teléfono y luego hablar con la compañera, ya no estás en una cosa, estás en 3. Entonces lo importante es como que lo que esté haciendo lo haga con mucha conciencia. Y también, importante, como chequeándose cómo está el cuerpo físico. Es como, el cuerpo físico es como el anclaje. Si tú tienes ganas de mear y no vas a hacer pis y te quedas ahí con el ordenador, eso, cuando tú te levantes de la silla, se va a traducir en que vas a tener más dolor de espalda, tensiones en algún lugar, cuando vas al baño ya no te sienta bien. Es como, ¿tienes ganas de beber agua? Pues bebe agua. No esperes a hacerlo cuando te digan que es la hora de la pausa. Asegúrate de que tienes el agua allí o la infusión o lo que te quieras tomar. Como mucho respeto hacia el cuidado básico del cuerpo, porque es como lo que te sostiene en esta experiencia humana. Y luego como eso, la parte de cuando veas que te disparas, que te vas, como respirar. No sé, puedes contar hasta 10 y respirar, eso no es tan difícil. Son cosas como muy sencillas, pero que observes, porque aparte como mentalmente como un automatismo, es muy fácil, el cerebro ya está diseñado de una manera que, como que lo frenes. O sea, que dirías que al final, por resumir un poco todo lo que hemos hablado, es muy difícil dar tips así tan sería que el despertar de la conciencia, tomar más conciencia sobre lo que hacemos en nuestros trabajos y en nuestra vida, nos permite tener un mayor autocuidado y, por ende, nos permite tener una mayor calidad de vida y, por lo tanto, al tener ese nivel energético más alto, poder sacar nuestro superpoder o nuestro propósito y poder ponerlo al servicio de los demás, pero desde otro sitio, ya no desde un esfuerzo, sino desde un disfrute. Digamos. Claro, es que al final se trata de que aquello para lo que tú sirvas, aquello que tú ofrezcas, lo hagas desde el goce. Que el sufrimiento es como un patrón que arrastramos de la era de Piscis, pero en Acuario esto ya no tiene ningún sentido. Tiene que ser siempre desde el goce. Entonces, como que cada vez que tú veas que estás sufriendo, y sufriendo significa algo tan tonto como que te estás aguantando las ganas de ir al baño. En cierto modo estás sufriendo porque estás negando una realidad que está teniendo tu cuerpo físico. Entonces, cada vez que no te estés respetando en ese sentido, estás como jugando a favor del sufrimiento. Y entonces sería como apostar por otra manera de hacer el trabajo. Pues muchísimas gracias, Vane. Nos has aportado muchísimo valor, sobre todo con todo tu camino de evolución, ¿no? Esto que hemos visto a través de tus experiencias al principio con la muerte, todo lo que has hecho con el autocuidado, el descubrir tu propósito, el darte cuenta que ibas con un Ferrari por Barcelona, ¿no? Y darte cuenta que querías algo más. Y sobre todo, pues desde un equipo multidisciplinar, poder llevar un poquito de luz al mundo business, desde la parte más de lo que más tienes experiencia, que es de la parte más de salud, pero también a cualquier empresa que quiera hacer riesgos laborales o que quiera mejorar un poco la salud de la empresa para que pueda brillar un poquito más. Así que muchísimas gracias. Gracias.
por tu tiempo, por la paz que transmites, por la verdad, por la terraza y por este proyecto tan bonito que estás poniendo todo a tu alma y que seguro que va a seguir dando sus frutos. Muchas gracias. Bueno, como hemos podido comprobar hoy con Vane, en conclusión, cuando aplicamos conciencia en lo que estamos haciendo, pasamos de hacer las cosas como pollo sin cabeza a empezar a disfrutar. Muchas veces creemos que disfrutamos solamente haciendo nuestros hobbies o preparando la tortilla para alguien especial, pero se puede disfrutar todo el tiempo. Y esto tiene que ver con la observación, con el entender cómo funcionamos a través de la respiración, a través de volver a casa, a través de ver cada uno qué camino escoge, ¿no? Porque hemos hablado de la respiración holotrópica, hemos hablado de la alimentación, pero ver un poquito dónde resonamos más para poder poco a poco ir integrando estas herramientas, llevárnoslo a nuestro día a día y, como hemos dicho al principio, ser este ejemplo que queremos ver en el mundo. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.